está dando ahora es porque se siente la necesidad donde vivimos. Si el movimiento se lo ve ahora con presencia de nuestros niños, es porque nuestros niños gritan de hambre y de sed en nuestro municipio. Que esto llegue y que lo escuchen las autoridades nacionales, internacionales y departamentales. No es por capricho, no es porque por loco que estamos haciendo un movimiento. Agradecer a todo lo que hacemos por defender y encontrar esta tierra sin mal que nuestros abuelos soñaron. Hermanos y hermanas, hoy día llegó la libertad para el pueblo guaraní. Después de 514 años de sometimiento de la clase opresora de la corona española que nos han sometido en este país. En este momento queremos decirle al país y al pueblo boliviano que el pueblo guaraní sigue de pies, sigue buscando su Ibumarén, sigue buscando ese lugar maravilloso que es el Candire, en esta tierra que nuestros abuelos incansablemente lucharon durante 514 años y ahora nosotros seguimos luchando. Ahora llegó la libertad para este pueblo guerrero, a lo que le dicen guaraní, este pueblo indómito que le decían los caray. ¡Que viva el pueblo guaraní! ¡Que viva el pueblo chaqueño! Quiero decirle que no desmayemos nuestro propósito hasta conseguir en su totalidad nuestra autonomía como pueblo indígena y como chaqueños que somos. ¡Viva la autonomía indígena! La cultura de la reciprocidad, la cultura del bienestar, la cultura del meteoramismo. Y es por eso que Apiahualqui Punta defendía su territorio. No quería que otra cultura mezquina, otra cultura llena de odio venga a manchar este territorio nuestro que es el Ibumarén. Yande kohai kwa upepuku illa, ¿no? Hasta omba porende roya, Paraguay roya, Mato Grosso, ¿no? Ocote yande neta to uya para pihar ya pira ya Mato Grosso roju, animo roguerura mia areto yande ve ireta, ¿no? Allá ojo hare, cheche mokuren hare, o areta ojimbo preocupa, ¿no? Que allá pues ya sorpaite hare, mi preocupación pues no hay yande indígena guaraní yigua, ¿no? Buah guaraní, bobu yande yandere, buah guaraní, ahí yande queremba guaraní, inu he yande agua. Ya vi mi mañana de cote hermanos tienen un grupo de trabajo en Bucua. O el grupo de trabajo es como Munata o Pete, y que ya no me guareta. Además, Jairamo hoy me organiza a PG, porque me enamoró con el grupo de trabajo. Con el grupo de trabajo, un poco pureta cojar, ya ni amigo de todo que te moata, ya ni moata, Are yande tenonde va para teretar y bueno ya no hombre respeta la mujer o me lugar chupe además o jimbo y ya yande ure no amo cual coger to me entiende no además era mo coger to yo poco jimbo organiza que are apo y purireta además y miani un coin no además o mo pumareta ya ve además coger cual paireta o apoyo re en vaya tengo hay tiempo vaya o me sino que oremos guía no
matai cuerupi amor en moro. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, esto en principio es una lucha, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? de los pueblos indígenas. Hace más de 500 años una lucha, ¿no? por la reconstitución de su territorio, por la liberación de la esclavitud. A partir de 2001 hubo muchas movilizaciones, ¿no? De las organizaciones sociales a la cabeza, ¿no? de la APG. Vamos a 96, 7, 8, 9, 10. Ojo, 2000, 2002, 2002, ông nhớ bố của chị má mà, nhớ bố bây giờ, cái qua mà áp dụng, cái Japón, ni Mambeco, Estado, bloqueo, marcha, bloqueo. 2002, ¿quién presidente respectivo? Yo y cosas, Andrés II, José Domingo. A nivel de Bolivia. Yo y cosas, era un periodo crítico. Y cosas, Goni, 2002, o con voz y letra. O con yo fui con Carlos de Mesa. O con Carlos de Mesa, me renuncié o como asumí por presidente del Tribunal Constitucional. Ahí no cae, hasta el 2005, 2006, ya por elecciones. Está con mi mano. Mà ấy mà đi qua chạy qua đó, phải chạy por año bao ya por, básico ya junio ya más con año. 2005 bị IDH để nhận đấy còn nhận nó này, để nhận đấy, nhưng mà sang nhà hoặc mình mà có nhận đấy, qua bài của refundación de yacimiento nhận đấy nhận nó này. Hoy no llegó a tiempo. Ama ya hanya 2006 hokwa Iputepe, hokwa gede ya para itu. Hoy apokatan boroko nyande guana a nivel nacional. Hoy hokwa boroko el libro de Pavo kanya propuesta para llevar a la Asamblea Constituyente. Hokwa Ñande ni mangueta de artículo 2, artículo 8, artículo 30, artículo que ñande ni mangueta cope 411 artículo constitucional ahí me está allí que ñande ni mangueta cope ama suker bellaya va mete alasa wah 15 meses ojo ni mo año Constitución. El básico, coño. Y no tatán. Había dinamita, había golpe, había amedrentamiento, 2008, por ejemplo. Enfrentamiento. Cuando se hace ya el 2006 la otra asamblea grande ya, donde se plantea no modificar la Constitución Política del Estado, donde ahí de eso se hace un bloqueo 2007 para que sea insertado la autonomía indígena, que es en los artículos específicos en la nueva Constitución Política del Estado. Ha sido una lucha del pueblo guaraní, ha sido la ideología del pueblo guaraní. La nueva Constitución Política del Estado es la propuesta del pueblo guaraní. 2007 fue la última lucha grave donde en la plataforma se le pone autonomía indígena sí o sí, que se inserte ahí.
y hemos buscado la viabilidad lo más fácil para llegar más rápido a convertir a un gobierno indígena. Hemos dicho por la conversión, que era menos recursos, menos gastos recursos, y era lo más fácil porque solo se iba a ir a un referéndum y se convirtió. Ya lo convirtió, los compañeros ya se ha ganado con 63.12 ha sido. Nosotros seremos respetuosos con sus proyectos que den Bayambay. Prosigan hacia adelante hasta donde las leyes les permitan. Quiero enfatizar, doña Uva, respecto a lo que usted habla, y aquí le voy a dar lectura a la 289, que es la Constitución. Dice la 289, doña Uva, la conformación de la autonomía indígena originaria campesina se basa en los territorios ancestrales, ¿ya? Actualmente habitados por esos pueblos y naciones, en la voluntad de su población, expresada en consulta de acuerdo a la Constitución y la ley. ¿Ya? A ver, el autogobierno de las autonomías indígenas originarias campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución y la ley. O sea, ¿dónde nos estamos desenmarcando? Constitucionalmente, quisiéramos, yo por eso le dije, doña Olga, con el debido respeto, yo que no soy abogado, no soy experto en la materia jurídica o legal, pero me atrevo yo a debatirle a ese abogado. Yo. Entonces, y el otro artículo que la misma Constitución lo expresa, ¿qué es? Los pueblos indígenas comparten territorio, cultura, ley. Compartimos. ¿Por qué no vamos a negar? Cuando habla de, se están queriendo negar de que no están compartiendo territorio. ¿Cómo es? A ver, una simple pregunta. ¿Por dónde acceden a sus propiedades privadas? ¿No es por nuestras comunidades? Pregunto. ¿Ah? No son en nuestras comunidades de las que se están beneficiando con la prestación de servicio físico, humano. Eso no es compartir territorio. No quiero ampliar mucho, pero son base de lo que queremos hacer notar. Entonces, simplemente para no, para que no se sientan excluidos, y nunca lo han dicho los partidos, nunca lo vamos a excluir, y no vamos a caer. Señor Demetrio, ¿ustedes por qué están apoyando este cambio de una autonomía municipal a la indígena? Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, permítame saludar en mi idioma. Bueno, allá y puede ya bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los amigos televidentes que nos están viendo en esta hora de la mañana. Saludarlo, doctor. Buenos días. Buen día. Bueno, un placer estar con usted. Gabriela, también un placer y bueno, un gusto y un privilegio estar en este prestigioso medio, ¿no?, que es tan escuchado a nivel nacional. Prácticamente discrepo todo lo que dice el doctor, ¿no?, cuando expresa de que la autonomía o el estatuto en este caso afecta, ¿no?, cuando en realidad menciona de lo que es la participación de los 145 participantes dentro de lo que es el Ñehuatuazo. No se puede comparar dos pueblos urbanos contra 45 comunidades que nosotros tenemos, doctor, para su conocimiento. O sea, es decir, cuando se ha visto de que dos pueblos tengan una participación dentro de un órgano legislativo, pues la misma cantidad, ¿no es cierto? Entonces creo que son argumentos absolutamente infundados, porque realmente nosotros ya con todo el proceso de la autonomía nosotros hemos venido cumpliendo al pie de lo que concierne lo que es la normativa vigente en nuestro país. Entonces, bueno, solamente para no redundar mucho sobre este tema, lo que decía Gabriela al inicio, no estamos dividiendo, la autonomía no está dividiendo, sino son por intransigencia de unos amigos que están queriendo tergiversar la información. Quisiera entender, por favor, abogado, ¿cómo cambia la administración política municipal del municipio de Gutiérrez cuando ya se consolide esta autonomía indígena? Bien, ocurre de que esa gran asamblea de 145 miembros, que imagínense usted es superior a la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados,
va a ser el órgano legislativo y va a ser el gobierno principal de la autonomía indígena. Y en lugar de un alcalde, esa gran asamblea va a nombrar a un administrador y a un tesorero. Y el territorio se lo va a dividir en 3 zonas. La zona Caguasu, que es el norte, las zonas urbanas y la zona del Caraguacho, Gran Caipipendi. Ocurre que... ¿Desaparece entonces la figura del alcalde, de los concejales? Evidentemente desaparece. En realidad, esta gran asamblea sustituye al Consejo Municipal de 5 miembros. Es decir, fíjese usted, es una gran burocracia de 145 miembros que sustituye a 5 personas del Consejo Municipal. Y luego el pueblo urbano pierde el ejercicio de los derechos políticos de elegir a sus autoridades. O sea, ¿qué pasará este 7 de marzo, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita hay una situación controversial. Por un lado, el Tribunal Supremo Electoral, en una resolución que emite dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta, establece que para que la autonomía entre en vigencia se necesita una ley de la Asamblea Plurinacional, y no la tienen. Pero por otro lado hay una resolución que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha emitido que dice que ya pueden elegir a sus autoridades. Entonces, el Tribunal Electoral Departamental debe convocar a elecciones municipales mientras la autonomía indígena no entre en plena vigencia, y eso es lo que el Tribunal Supremo Electoral no está queriendo hacer. Bien, señor Demetrio, por favor, explíquenos cómo serían elegidos estos representantes de cada lugar que van a reemplazar al alcalde y al consejo. Ya, explicarle, doctor, bueno, lamentable, ¿no?, de que queramos explicar esto cuando nosotros, quienes hemos elaborado el estatuto desde un inicio hasta el final y hasta esta altura todavía, yo sigo viendo y haciendo seguimiento de todo este proceso. Resulta de que cuando el doctor menciona de que nosotros vamos a dominar, ¿no?, que somos superior incluso a la Asamblea Legislativa, precisamente la ley nos faculta a nosotros para que podamos elaborar nuestro estatuto de acuerdo a las características que nosotros veamos al interior de lo que es las entidades territoriales autónomas. En este caso, nosotros, ¿por qué hemos dado esa figura de tener mayor participación y eliminar a lo que es el Consejo? Recientemente, un mes aproximadamente, o más tal vez, si mal no recuerdo, hubo una irregularidad tremenda, doctor, no sé si ha sido de su conocimiento, cuando 5 concejales agarran y autorizan una compra absolutamente irregular, ¿no? Son unos sobreprecios, inclusive dando uso de los recursos de los niños, ya con un sobreprecio absolutamente, ¿cómo se dice?, descubierto. Y ¿sabe qué? Y se rehúsan, ¿no?, ellos a renunciar al cargo. Pero mientras con la autonomía indígena, cualquier irregularidad que cometa un funcionario, en este caso, automáticamente se lo destituye. Entonces, ¿Eso lo haría el administrador y el tesorero que designen? la magna asamblea que ¿Y está cómo van a elegir todos a esa magna asamblea? Ya, nosotros como las 2 capitanías en este caso, la vamos a hacer por uso y costumbre. Es decir, las autoridades actualmente ya electas en su comunidad, ellos automáticamente asumen, pero mientras los pueblos urbanos nosotros les damos esa opción en el estatuto, incluso en el artículo 17 del estatuto, doctor, si no lo conoce, ahí está, claramente ellos ven la forma cómo elegir sus autoridades. ¿Un cabildo podría ser un cabildo, pero ya no es por voto ya nominal? Ya no es por voto, o sea, el Tribunal Electoral no tendría participación en la elección de autoridades de esa autonomía indígena. No tendría participación, ¿por qué? Solamente ya para la posesión ellos tendrían, porque ahora lo que menciona el doctor, nosotros ya lo tenemos todo consolidado, ¿verdad? Más bien yo hago un llamado a los amigos que no quieren aceptar o no quieren entender, ¿no?, esta situación, porque miren, para su conocimiento, Gabriela, los amigos urbanos presentaron 18 memoriales al Tribunal Constitucional y cosas que no le dio curso, o sea, prácticamente. ¿Por qué? Porque son memoriales que no tienen fundamento jurídico ni legal, y es por eso es que, bueno, nosotros seguimos adelante. Bien, doctora Vela, para ir concluyendo, ¿qué va a pasar ahora considerando de que hay un referéndum que avala esta autonomía indígena, que hay un proceso ya en curso? Y ustedes están en estos momentos protestando, bloqueando. ¿Qué acciones jurídicas se pueden tomar? Mire, aquí hay una situación de fondo y es el origen de ese referéndum. Ocurre que en el año 2009 el ex ministro de Autonomía, Carlos Romero Bonifaz, emitió un certificado de ancestralidad
expresando que el pueblo guaraní habitaba el municipio de Gutiérrez, lo cual es una verdad a medias. ¿Cuántos habitantes hay en Gutiérrez? En Gutiérrez aproximadamente hay 12.000 habitantes, de los cuales alrededor de entre 1.500 a 1.800 son no guaraníes, evidentemente ellos son mayoría, eso es innegable. Pero lo siguiente, para el referéndum votó el 36.7% por el no, y fíjese que eso ni siquiera representa proporcionalmente a los 21 asambleístas de la Gran Asamblea. Entonces, como él ha manifestado, ellos se van a manejar por usos y costumbres. Alguien se comporta mal y lo van a destituir porque esos son sus usos y costumbres. Los pueblos urbanos están acostumbrados a la institucionalidad, a cumplir con las leyes republicanas. Gutiérrez es un pueblo que tiene 174 vidas de vida republicana y tiene 70 años como municipio. Entonces, ahora hay otro aspecto importante, Jimena. El artículo 290 de la Constitución establece que las autonomías indígenas son dentro de los territorios habitados por los pueblos guaraní y ellos actualmente habitados. Y ellos no habitan Gutiérrez, no habitan Ipitá, no habitan los predios privados, ellos habitan Sustioc. Entonces, lamentablemente, la política intervino en este asunto judicial, intervino y se judicializaron estos trámites administrativos y con ese certificado de ancestralidad engañaron al pueblo urbano, convocándolo a un referéndum. De buena fe el pueblo fue, votó y ahora resulta, fíjese usted, que hoy emiten una ley, la Asamblea Legislativa del 2019, para que se aprueben los estatutos por usos y costumbres, cuando la Constitución establece en su artículo 275 que es por referéndum. Entonces, en todas las etapas, el proceso de autonomía indígena tiene defectos legales. Se nos está yendo el tiempo y necesito saber qué es lo que ustedes, como defensores de esta autonomía indígena, van a hacer de aquí en adelante, considerando la resistencia de esta parte de la población de Gutiérrez. Aclararle tres cosas, Gabriela. El doctor menciona de que hay un certificado de ancestralidad falsa, irregular. Y también por otro lado menciona de que el municipio de Gutiérrez tiene una vida republicana de más de 180 años. Pero nosotros, ¿qué decimos? Que nosotros venimos arrastrando esta demanda de más de 500 años, para su conocimiento, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la promulgación de la ley 1198 no fue porque a nosotros se nos pegó la gana de agarrar y exigir que se modifique el artículo 54 de la ley 031, sino fue por dando uso y cumplimiento a lo que dice lo que es el artículo 2, doctor, de la Constitución, ya que nosotros los pueblos y naciones indígenas somos preexistentes, ¿no?, antes de la colonización. Entonces, en base a eso es lo que nosotros hemos venido ejerciendo todos esos derechos. Y si bien el artículo 275 dice que debe ser aprobado por referéndum los estatutos, pero para las autonomías ya constituidas, en este caso para los municipios puede ser, o para los departamentos que son autónomos, pero no argumenta de que las autonomías indígenas que todavía no son consolidadas. Entonces eso sería... ¿Y el estatuto lo contempla, o sea, a todos los sectores contempla, digamos? Sí, contempla, lo tenemos tres sectores. Primer sector, Tacahuasu, Jecacalo de Manante y sector urbano, donde ellos dicen que no están tomados en cuenta, pero dentro del estatuto están tomados, contemplan todos sus derechos de ellos. Dice que ellos van a tener la facultad, centro urbano van a tener la misma facultad de formar su directorio, tal como tiene la capitanía, pero no lo van a hacer como el procedimiento nuestro. Ellos tienen su propio procedimiento, ellos van a tener su propio gobierno urbano, un gobierno urbano van a tener como tenemos nosotros nuestro capitán zonal, ellos van a tener. El estatuto ahí está, dice que ellos van a tener, pero ellos ahorita por la mala información dicen que no hemos quedado ahí, eso vamos a hacer como una comunidad, no, faculta el estatuto que ellos se organicen, todo el sector urbano, y tengan lo mismo con la estructura que tiene el capitán, pero con su procedimiento propio de ellos, no con los nuestros. En el tema de esta situación que vamos a hablar, ¿no?, de lo que anoche nos llegó, me preocupó y me enojé también un poco, ¿no? Creo que yo siempre he dicho, ¿no?, de que toda documentación formal también necesita una respuesta formal, ¿no? Como me pillé, ya antes allá me dirá niño, ¿no?, como nación guaraní. Charovia, ya me ya proceso de esto, ¿no? Como
Morocco ya le operan, ahí ya ser chugi, ya puedo chugi ni ya momentado, ya nos puede fuera agudiáramos, ya yo que acá, ya está esta, ya pues ya sabe técnico de ahí bastante, ya no more, batear pi, idear pi, ama ya de focus ya de bajar ya me apoya, ¿no? Ya la tenemos de comer ahí. Ya hemos consolidado que fuera ya autonomía que queremos llamar. Mañana tenemos que igual reunirnos, pues veremos, digamos, qué determinaciones vamos a sacar mañana con los voluntarios que van a venir para poder pronunciarnos, ¿no? Ojalá que los del tribunal iguales puedan estar presentes mañana y que nos expliquen, ojalá que nos den una buena explicación, ¿no? Porque si no, Luis Carlos creo que tienen cepo disponible, pues lo tienen que meter por ahí, porque no pueden jugar así de esa manera con nosotros, Luis Carlos. Mire, a un día de poder estar con esto festejando la aprobación de nuestro estatuto, pues que vengan y nos lo quieran desbaratar así de esta manera, no se merece, Luis Carlos. Mire, yo al Luis Carlos, pues felicitarlo por ese trabajo que ha hecho ya más de 2 semanas que se viene trabajando sobre esto. Soropay asambleísta reta pi papel Cherindugasu Marcia Tutu Chapal Careta Allandu Hokaya como encabeza cual paite Ojiapo Oa Hay cual para Ucaña Oye cual Uihari Yajiroya Era Inuru piche puatutui. Hoy me embo asambleísta de Tallán derecha. A la cabeza, Buruicha Adán Antenor. Buruicha Reta. Tata Ajirovia. Y puede cuañerano, ya Tallán de San Diareta. Rochirovia, Vijarejay, Orele Segro Puyere, Bruchareta. Mete iñerano Tantangüe. 11 años, y ahora se está haciendo la realidad, Luis. Un día nuestro hijo, nuestros nietos se acordarán de nosotros si es que estamos haciendo bien el trabajo. Y pueden ir allá, ya de Zambia, Misreta. Tanta ñañerano, ya lluera, yandereta, ya no hay cae. Poder ya, ya hijo, ñamo administra. Vaya chico, cara iretaño, ya deja nunca. Jairamo, ajirovia, pichaque, pereta, pey, pepe, orembuetera, murucha, miseta, pey, pepe. Ya solo para pichagüe.
Cuaqui, Cuarebe, Cuéramo, Tumpatei, y Puerevera, Yecha, Inu, Toba, ya está, ¿no? Como Capitanía Gran Caipendi, Carohuaycho, y Capitanía Caguas. Ñañerano, Ñay, Jaico, y me vayan añando y desarrollo como pueblo indígena. Hay oca ya de objetivo. ¿Cuál es? Autonomía indígena.